Y ella es experta en lectura y feminismo. He querido traer hoy a Nieves porque, como viste en el post que publiqué hace un par de semanas, estoy un poquito investigando por qué es el tema de que muchas de las suscriptoras con las que trabajo, muchas de las mujeres con las que trabajo sienten una falta de confianza, pero sobre todo porque luego lo que estoy viendo fuera de la literatura que más éxito tiene suele ser masculina. Y por ejemplo salió aquí, bueno, primero te presentas, Nieves, y luego te digo la primera pregunta porque si no voy a contar un poco demasiado chapa larga. Vale, Cristina. Bueno, pues un saludo a todo el mundo. Me llamo Nieves Ideas, soy profesora titular en la Universidad de Zaragoza. En estos momentos estoy en el Departamento de Estudios Franceses. Aquí decimos Filología Francesa, pero en realidad pues trabajo sobre todo en literatura, en cultura francesa, aunque también imparto alguna parte de mi docencia sobre comunicación oral y escrita. Y desde siempre he trabajado sobre mujeres. He trabajado sobre alguna cuestión puntual, pero vamos, arranqué mi carrera investigadora con mi tesina sobre Cristina de Pizan. Luego mi tesis doctoral fue sobre la novela policíaca francesa del 70 al 85 y concretamente sobre los personajes femeninos. Y bueno, luego ya he seguido así. Y en el momento actual, pues soy coordinadora de un seminario que tiene ya 18 años, el Seminario de Estudios Feministas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Estoy formando en estos momentos parte de un equipo de investigación que tiene la sede en Barcelona y que está trabajando sobre nuevas identidades, y yo concretamente tengo una parte de mi investigación centrada en escritoras, en escritura de mujeres gitanas contemporáneas en lengua francesa. Y bueno, pues donde puedo, pues hablo de mujeres, intento hablar de la relación de las mujeres con la escritura, me da igual la asignatura que sea. Sí. Mi tesis lo hice con las tesis que he dirigido también, y hace falta en estos momentos que haya más contenidos feministas o con perspectiva de género, pero yo creo que desde cualquier asignatura se puede trabajar adecuadamente, en este caso, la perspectiva de género. Sí, muy interesante. Lo que yo he visto, por ejemplo, ahora que ha pasado en Holanda, en el 2016, a finales del 2016, salió un artículo en el que ponía, bueno, de una fundación que se había dedicado a investigar cuánto espacio se daba en los periódicos y en los medios considerados importantes a libros escritos por mujeres. ¿Y cuántas de estas, digamos, críticas literarias o reseñas estaban escritas por mujeres? Ahí se descubrió que el 70% de las reseñas estaba escrita por hombres y solo el 30% estaba escrita por mujeres. Son datos de ahora recientes. Y que cuando las mujeres reseñaban un libro, recibían también menos espacio, y cuando reseñaban también un libro escrito por una mujer, recibían menos espacio. Después también enlazaban con Vida, la organización estadounidense, que corroboraba un poquito los mismos datos, ¿no? Entonces, el estudio que hacía esta fundación holandesa decía que cuando, por ejemplo, un crítico literario hombre hace una reseña de un libro escrito por una mujer, siempre lo valora según el criterio de calidad masculino. ¿Y cómo se ha generado ese criterio de calidad masculino? Pues digamos con los grandes. Y entonces también me estaba preguntando si existe, ¿cómo es esto en España? Porque claro, yo en España no sigo muy bien qué pasa con las reseñas literarias. ¿Existe esta misma situación? Cuando se reseña un libro también se hace según el criterio de calidad que se considera masculino. Yo recuerdo en el instituto, cuando me leía a los grandes, era siempre masculinos. Pero bueno, cuéntame primero cómo es el caso en España de la parte de las reseñas literarias.
Pues mira, la parte de las reseñas es muy similar y ha habido cosas que han cambiado muy poco en todos estos años. Eso es lo más preocupante porque te das cuenta que llevas hablando de los mismos temas desde hace muchísimo tiempo. Hace muchos años, en 1995, organizamos desde el Departamento de Filología Francesa, y yo lo coordiné, un primer congreso internacional Escritura y Feminismo. Y en aquel congreso se hablaron de muchas cosas, pero ya se hablaba de estos temas. Entonces, uno de los debates era que realmente cuando tú vas a una cartelera de cine y te encuentras con 4 películas con directoras, realizadoras mujeres, prácticamente la prensa lo recoge como que fuera un especial feminista o ciclos de las mujeres. Bueno, en literatura pasa exactamente igual. Cuando tú coges un suplemento cultural y encuentras que pues hay varias mujeres que aparecen como autoras, o tienen que hacer un especial mujeres, o da la impresión de que efectivamente es un especial mujeres. Hay toda una serie de mujeres que siguen escribiendo en varios, con sus editoriales en varios medios de comunicación con cierta relevancia, pero yo creo porque ya están ahí. En la entrada de nuevas personas, de nuevas mujeres, es difícil. Y sobre todo, recoger a las escritoras, como bien decías, significa que son consideradas como merecedoras de tener una reseña. Y yo estoy totalmente de acuerdo que en la inmensa mayoría de las ocasiones lo que se señala todavía es que si hay una referencia a un gran escritor, como que realmente tú le estás dando más empaque y que tiene más posibilidades de estar en ese Olimpo, entre comillas, que finalmente es un Olimpo artificial, porque es un Olimpo construido con los principios y los valores que hay en una determinada sociedad y en la que tenemos hoy día. Se tenían que haber dado muchísimos más pasos como para que aparezcan 6 novelas de mujeres y nadie tenga que decir, oiga, esto es un especial de mujeres. ¿Por qué crees que pasa eso, que es tan lento, que han pasado los años y que aún no hay mejoras? Porque ha cambiado muchas cosas, ¿eh? Yo cuando tuve mi oposición fue en el año 92, cuando fui funcionaria en esos momentos. Todavía las cosas estaban de tal manera que yo recuerdo que el secretario de mi oposición me dijo, por favor, no hagas una lección magistral, que era uno de los ejercicios que había que hacer, sobre mujeres, lo único que te pido. ¿Por qué? Porque había que demostrar que si realmente ibas a poder ser funcionaria, era que no porque habías trabajado sobre mujeres, sino porque eras capaz de trabajar sobre algún autor. Bueno, era indignante aquello. Eso afortunadamente ha cambiado, porque hay un reconocimiento de los estudios con perspectiva de género que no la había entonces. Éramos, raras las personas. Se te consideraba como que lo que hacías, bueno, siempre con los perdedores, o las perdedoras en este caso. Eso ha cambiado. Lo que no ha cambiado, por mucho que decimos que la sociedad va muchas veces por delante, a mi modo de ver es la sociedad. Porque mientras los varones no disfruten de las producciones culturales, también de las mujeres, cuando son buenas, tenemos un serio problema, porque mi historia, mi yo, que soy un cruce de discursos, se constituye también a partir de las lecturas y de las películas con las que he disfrutado muchísimo, y una buena parte de ellas estaban dirigidas y protagonizadas por hombres. Realmente eran muy pocas las mujeres que podían hacer algo, ¿no? Yo ya tengo 55 años. Ahora disfruto mucho leyendo a las escritoras, disfruto mucho yendo a ver cine de mujeres, porque en otra época no se pudo hacer y porque no creo que en estos momentos ni tan siquiera tienen el espacio que tienen que tener, porque no aparecen en el mismo nivel en los premios que haya, en los Goya, en lo que sea. Ya no hablo solamente de directoras y actrices, estoy hablando de toda la cantidad de mujeres que participan en todo el proceso, y en la literatura pues me parece más de lo mismo. Realmente, para que una escritora entre en la academia, que es donde fijamos el canon, que es en la academia, pues hace falta todavía un gran cambio. Yo personalmente no sé cómo se puede explicar la historia medieval sin explicar a una autora del siglo XV, como XIV, como fue Cristina de Pizan. No se puede explicar. Pues si hubiera más normalidad en los programas académicos, si hubiera ya desde niños y niñas un enfoque en este sentido, primero tendríamos una cierta presión en la universidad para explicar más cosas de las que explicamos, no para apartar a unos y meter. No se trata de meter con calzador a las mujeres, tampoco con las reseñas, no. Es que hay momentos de la historia que ya no se pueden explicar sin las contribuciones que han hecho las mujeres, y no se puede explicar el panorama
intelectual y literario hoy día, sin contar lo que las mujeres están diciendo y lo que están viviendo y lo que están aportando. Sí, es que esto que has dicho ahora también de la parte de la educación del instituto, yo recuerdo cuando estaba en el instituto, por ejemplo, y leía, ya me interesaba el tema este de escribir, y cuando yo leía la literatura y los poemas pues, de Miguel Hernández, de Beckett, y esta forma que ellos tenían de hablar del amor y de la mujer, que no sé qué, yo decía, pero, o sea, cuando tú estás enamorado no tienes por qué sentirte, o sea, como que no veía mi perspectiva Sí, reflejada ahí. Después teníamos una profesora muy buena de historia del arte y cuando ella nos hablaba o de Modigliani o de Rodin, yo también decía, pero otra vez el cuerpo, no sé qué, es que me están representando a mí, pero yo no estoy, o sea, no estoy viendo nada desde mis propios ojos, ¿no? Y esto, claro, cuando ya se va acrecentando, se va acrecentando, se va acrecentando, o sea, yo veo que no había nada desde mi propia perspectiva. Entonces, cuando hablo del criterio ese de calidad, eh, si en Holanda es ese criterio de que solamente los libros escritos en el mismo modo de los grandes, o sea, esos libros introspectivos, psicológicos, en los que un hombre está dando vueltas a su cabeza, solamente esos cuentan, ¿cuál sería el criterio de calidad con el que se está midiendo a las mujeres es escritoras que en hay España? muchas mujeres, hay escritoras que hacen ese mismo ejercicio de introspección, pero precisamente por ser mujeres no se considera como válido o no se considera, ya no voy a decir universal, sino colectivo. Yo trabajo sobre algunas escritoras contemporáneas, por ejemplo, sobre Annie Ernaux, Sí, eso te quería y me ha preguntar. servido muchísimo para entender muchas cosas, pero lo que dice Annie Ernaux lo dicen muchas escritoras, el hecho de reconocerse en una obra y de no reconocerse en una obra. Y el hecho del disfrute. ¿Por qué yo no tengo que pensar cuando veo una película bien hecha? Sí, pero es que está hecho desde la perspectiva de un tío, siempre. Sí, pero claro, como lo ha hecho un hombre, yo no le doy valor porque yo no he tenido la misma experiencia que ellos. ¿Y por qué cuando es una buena película hecha por una mujer o con temas que nos conciernen a las mujeres, los hombres se desentienden mayoritariamente? Eso es así. Entonces, podemos teorizar todo lo que queramos, pero eso es así. Tenemos escritoras muy sesudas, a las que se les ha acusado de precisamente de ser tan sesudas que no se las entendía. Hélène Cixous o filósofas como ella que dicen, bueno, es que esto no es. O sea, tenemos que entender a Foucault, pero no tenemos que entender a Hélène Cixous. Dices, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que me cuenta Foucault vale para muchos, pero lo que cuenta Hélène Cixous también, para ellos y para ellas. Pero es verdad que parte de una experiencia muy concreta. Eso es lo que no acaba de encajar. Claro, las mujeres llevamos muchos siglos sin poder entrar en el, digamos, en el proceso de construcción del saber y de transmisión del saber, ya no voy a decir de igual manera que los hombres, pero para aportar aquello que si no entra, dejas coja la historia. Es que Ya. lo dejas coja completamente. Y el caso de Hélène Cixous ya lo decía muy claro, sí, Annie Ernaux, perdón, decía que cuando ella lee a Simone de Beauvoir y dice, estoy ahí, es que nada de lo que he leído, nada de lo que me han mandado leer, en nada me he visto reflejada. Me puede gustar, me encanta, le veo un gran valor estético, Ya. le veo un contenido, pero no tengo nada que ver con ello. Y sin embargo no he visto a nadie que recoja lo que yo tengo como vivencias que no tienen cabida en otros ámbitos. Pero eso lo dice ella, lo dice la propia Simone de Beauvoir cuando está leyendo a otras autoras, y lo están diciendo autoras posteriores, Marie Darrieussecq, contemporáneas, gente joven, que habla de eso. El verse reconocida. El verse reconocida me parece fundamental. Pues es un ejercicio de generosidad muy grande el que las mujeres a lo largo de la historia estamos haciendo. Muy grande. Yo Ya. creo que es de una altura intelectual que hace pasarte por encima de tu propia experiencia. Y eso, como no va acompañado de un cambio metodológico ni en los contenidos que estamos impartiendo en educación desde los 0 años, diría hasta ahora, salvo excepciones, pues lo que conlleva al final es, bueno, mantener esa supremacía de criterios en un sistema en el que además se considera que la meritocracia es neutra. Ya. No es neutra, no es neutra, perdón, no es neutro. Es que si yo he tenido más o menos posibilidades de publicar, o sea, un autor que publica un libro al año puede ser considerado como un autor muy prolijo, una autora que publica un libro al año corre el riesgo de decir, es que no hice más que tonterías. Ya. Es que no están las cosas todavía bien encajadas
y los criterios estéticos y los criterios están, en este caso, absolutamente sometidos, o el valor, el concepto de valor, está sometido a criterios de tipo ideológico que tienen mucho que ver con las relaciones entre hombres y mujeres en sociedad. Claro. Y luego también cuando lo reseñan ellos, entonces sí, ya entiendo lo que estás... Lo que reseñan ellos a veces es para hacer una bolsa de basura y meter ahí, porque algunos de los grandes escritores o reconocidos como grandes escritores, por ejemplo, hablo de la literatura española, no han tenido ningún reparo en decir, bueno, a ver, como no es feminista, habla de mujeres, pero no, por lo menos no es una pesada que quiere defender ningún tema, no se enfrenta a los hombres. Pues, bueno, ¿de qué estamos hablando? Cuando en realidad estás todo el tiempo diciendo que hace falta ser un hombre para poder ser una gran representante de las letras. Ya, está todo... Sí, no es muy Entonces, positivo. pasan los años, pero cambian muy pocas cosas. Han cambiado muchas cosas, pero no las suficientes. Pero no las suficientes. No. Estaba pensando también cuando hablamos de este tipo de forma de medir la literatura según el criterio establecido de calidad, que normalmente está marcado por grupos de hombres. Por ejemplo, a menudo lo que yo veo es que existen muchas mujeres a las que les gusta escribir también de modo personal sobre historias que les pasa a ellas, y yo realmente creo que esto es un acto político porque estas historias no están reflejadas en la literatura. No está reflejado, por ejemplo, cuando se te va la hija de casa con 18 años, cómo se siente una mujer, durante el puerperio, o cómo se siente una mujer cuando el trayecto que tiene que hacer ahora que es la mujer perfecta, la madre perfecta, pero además tiene que estar al 10 al nivel laboral. Apenas ves historias de lo que les pasa a las mujeres en esa situación. Un aborto tampoco está descrito. ¿Quién empezó a contar? ¿Quién empezó a hablar sobre un aborto? Los hombres jamás han entrado en esos temas. No han entrado, como no se van a penalizar. Y Annie Ernaux, por ejemplo, también lo dice en varias de sus obras, es un tema reiterado, pero ella decía, es que nadie había hablado de la experiencia tan dura que está viviendo, pero más que nada porque era como que no existiera para la sociedad, no porque ella lo tuviera bien asumido o mal asumido, que es otra cosa, no tiene ningún problema, sino la literatura tiene también que poder entrar en aspectos que le preocupan a la sociedad. O, de todas formas, si me permites, cuando ha habido un escritor que ha entrado en cuestiones de tipo más intimista, eso se ha puesto en valor. Es más, Almodóvar en cine pasa por ser el gran conocedor de todo, del pensamiento, del cuerpo y de todo de las mujeres. Vamos a ver, perdón, hay mucho que decir en ese sentido. Entonces, que una mujer haga una obra cinematográfica muy amplia en la que las mujeres son las protagonistas, lo que le va a valer sobre todo es decir que es una sectaria y que hace cine para mujeres. De ahí que luego muchas mujeres, cuando vas a hacer una reseña y te pones a mirar, es que hay mujeres escritoras que dicen, por favor, yo feminista no, por favor, yo no escribo solo para mujeres, en el mejor de los casos. Lógicamente, como escritora querrás escribir para todo el mundo. No querrás que te compre solamente la mitad del mundo, ¿no? Sí, pero te encasillan enseguida. Claro, luego cada uno elige lo que quiera, pero hasta lo intimista está siendo capitalizado por el discurso del poder. Y, por ejemplo, ese tipo de relatos personales de los que estamos hablando, que son desde el yo, de las vivencias que hasta ahora solo han sido vistas por los ojos de los hombres, mientras que son vivencias femeninas de la mujer, ¿por qué no se ve tanta novela sobre eso? ¿Por qué no se escribe o porque, aunque se escribe, no llega a atravesar las fronteras editoriales, comerciales? Primero yo creo que el mito ese de que hay más mujeres que escriben que hombres, que durante un tiempo funcionó, por lo menos en España, no es cierto. No es cierto. No es verdad. De hecho, no hace falta más que mirar todo lo que sale. No. Las mujeres lo siguen teniendo, en general, más difícil para escribir que los hombres. Por muchas razones. Y pasan esas también por la propia distribución de roles en la vida personal. Necesitas tener
tiempo para escribir. Ya. Necesitas tener, sobre todo, ya no voy a entrar en Virginia Woolf, no voy a entrar ni en eso, pero es cierto que necesitas disponer de tiempo de concentración, necesitas tener un trabajo hoy día para que te permita escribir, porque hay muy poca gente que puede vivir solamente de escribir, y es una hazaña, es cierto. Entonces, no hay tantas mujeres que escriban como dicen, pero vas a un escaparate y es verdad que te encuentras, claro, en ese caso la proporción cae más hombres que mujeres. Eso no quiere decir que no haya mujeres que escriban, y yo no quiere decir tampoco que todo lo que se escriba por parte de los hombres sea tan maravilloso que nos lo tengamos que leer todo. Tampoco. Luego, pues, podría haber perfectamente una mejor representación de las mujeres. Detrás de mí tengo un cuadro de la SED. Es una maravillosa ilustración de Paula Bonet, que es una escritora que, bueno, ella empezó como pintora y, bueno, ilustra sus libros de una manera bellísima. Y, bueno, yo fui a la presentación del último libro aquí en Zaragoza, le compré el libro a mi hija porque, vamos, tiene un altísimo concepto de ella como artista. Y ella nos contaba, una mujer joven, muy, muy guapa, pero contaba con la cantidad de obstáculos que se había encontrado porque precisamente su imagen le estaba jugando una pésima pasada, porque no se veía en ella la artista, se veía a una mujer joven, esplendorosa, y bueno, luego además que hace esto. Pues ella fue muy cañera en la presentación de su libro, porque decía, no, a ver, me ha costado mucho, y además podría hacer cosas más fáciles, pero quiero hacer esto. Y además quiero trabajar sobre temas que conciernen a las mujeres. Y es una obra que yo recomiendo, La Sed, porque es una maravilla a todos los niveles. Toda la obra que tiene Paula Bonet. Pero ella lo explicaba, y lo explicaba muy bien, las dificultades de ella como escritora y como artista. En este mundo en el que lo que prevalece pues son esos sacrosantos valores. Y claro, cuando una mujer entra, a mí me recordaba mucho a lo que contaba Ana María Matute una vez que vino a Zaragoza a la universidad, y recordaba con dolor, en el fondo, cuando era joven, cuando ella empezó a escribir, y decían, esta chica tan guapa, qué maja, ¿no? Y decía, y a mí, mi obsesión era escribir. Entonces no se ha tomado en serio en muchas de las ocasiones el deseo, que es un profundo deseo o una necesidad, en muchos casos, de las escritoras para escribir. Sí, es que esto que dices, que igual no hay tantas mujeres que escriben como hombres, sin embargo, cuando tú vas a un curso de escritura creativa, tienes 10 mujeres y 2 hombres. Claro. Te puedo decir, en mis cursos lo mismo, ese porcentaje se mantiene todo el tiempo. Las suscriptoras son mayormente mujeres. Entonces yo digo, si el deseo de escribir es mucho más grande en las mujeres, si ellas consumen mucha más escritura creativa, cursos, Sí. si ellas leen mucho más también de lectura, y se ponen a practicar, y en qué momento se frena esto. Y no sé, o sea, siento que es la falta de confianza, pero también lo que has dicho tú de los roles, ¿no? Que en realidad no tienes las mismas ventajas que un hombre a la hora de escribir. Puede haber casos también, no sé, pero tampoco se puede generalizar. No sé, ¿crees que tiene que ver algo con la falta de confianza o porque bueno, hay mujeres que tienen una seguridad muy grande en sí mismas y que han querido escribir y han escrito. Yo he trabajado con escritoras que no ha sido su problema de seguridad el que le han hecho. En todo caso, determinadas circunstancias por las que han tenido que atravesar en su vida, pero el deseo de escribir ha sido un deseo latente, ¿no? La idea esta de, si no puedes vivir sin escribir, no escribas. Sí. No escribas, es lo que algunas ha dicho, o sea, qué es lo que define a alguien que puede escribir y se puede dedicar a la escritura, o alguien que quiere escribir, bueno, de hobby, ¿no? Si yo que quiero escribir algo, pero que no soy una escritora, pero las cosas, de verdad que sorprende mucho que te llegue la gente a la universidad. Yo recuerdo en primero de carrera, durante unos años estuve impartiendo una asignatura que era prácticas de literatura, y empezaba con un test en el que les preguntaba muchas cosas sobre cuándo leían la lectura obligatoria, cuándo y dónde leían la lectura que querían, los libros que leían, el tipo de literatura, cómo reaccionaban un tipo y otro. Y una de las muchas preguntas que formulaba era, ¿te has sentido alguna vez molesta o molesto con las lecturas que has tenido que hacer o que te han obligado a hacer? Sí. Era segundo de carrera, con lo cual ya habían hecho un primero. Y se quedaba la gente muy sorprendida porque no entendían cómo son. Y claro, luego explicabas después, sí, no sé, tú no has tenido que leer, yo qué sé, el Marqués de Sade, por ejemplo,
o sí o no, por ejemplo, más allá de su calidad, ¿no? No, cosas de estas. O no te has sentido molesta porque tú has visto que te tenías que leer 10 libros y no había ninguna mujer. O no te has sentido molesta porque te dan un programa de literatura de escritores sobre escritura, sobre historia de la literatura, y no aparecen mujeres, o aparecen 3, como si fueran setas. Entonces, la idea de... Claro, cuando luego entrabas un poco más, pues sí, pues es verdad, bueno, claro, no lo he pensado. Entonces, ¿qué es lo que hace que una mujer, que varias mujeres, vayamos juntas al cine y digamos se han pasado este tratamiento que han hecho, esto, lo otro, o que, pues no, ¿qué es lo que hace eso? No lo sé, porque también me tocó con alguna, claro, es la conciencia. ¿Qué es lo que hace que una mujer diga, no, yo feminista no, y le tengas que explicar, no, si ser feminista es únicamente trabajar para visibilizar a las mujeres, concienciar a la sociedad de que hay que transformar la sociedad, porque tenemos tanto derecho a realizar cualquier trabajo, a tener todos los derechos jurídicos que nos corresponden, pero al mismo tiempo a plantear preguntas incómodas. Pero esto, en el ámbito de la literatura, significa cuestionar todo. ¿Cómo le vas a cuestionar tú a un grandísimo catedrático que ha llevado toda su vida como un pope en la Universidad Española? Le vas a decir, no, mira, es que además tenías que haber hablado de esto otro, que no has hablado. Entonces, primero hay un trabajo profesional de abrirse la brecha, quien se quiere dar la batalla porque crees en ella, y yo me la he creído siempre, desde el primer momento estás ahí y ya saben dónde estás. Y ya saben mis alumnos y mis alumnas que estén donde estén, hable del 17, hable del 20, no voy a explicar una historia de varones. No voy a hacer un curso de feminismo ni un curso específico de perspectiva de género. Voy a hablar de literatura. Y hablar de literatura en el 17 significa hablar de mujeres también, escritoras y otra cosa. Entonces, ese trabajo fuera de la, digamos, profesión de escritora está pendiente, porque mientras no haya un mayor reconocimiento de las prácticas culturales de las mujeres en general, pues seguiremos en esta línea y hay mujeres que efectivamente consiguen sacar la cabeza y afortunadamente, pero con mucho esfuerzo. Sí, que nos sirven luego como ejemplos. Sí, es que lo que estamos comentando, que dices que algunas lo consiguen y o sea, que llegan ahí a base de escribir y escribir. Claro, hay muchas que se quedan atrás también, pero yo sí que lo relaciono con el input que estabas comentando, que continuamente están recibiendo, y también con esta cosa que es que yo lo veo, ¿no? En mis estudiantes, esta cosa de que cuando digo falta de confianza me refiero es que yo no me voy a poner ahí y sacar algo personal y hacer el ridículo, mientras que yo tengo muchos estudiantes, ¿no? Que les da igual, digamos hombres, ¿no? Que les da igual salir ahí al ruedo y hacer el ridículo, ¿sabes? O sea, tienen esa cosa mucho menos de... No sé si has leído una noticia que ha salido hace poco aquí en la prensa española. No, a ver, yo no sé si en la prensa española o la prensa francesa, hace unos 15 días, que decía que normalmente en torno a los 6 años las nenas dan un paso atrás. Sí, es que estoy investigando eso también. Algo tiene que ver el entorno, esto es una cuestión genética. No tenemos programado, no me puedo creer que tengamos programado a las mujeres que a los 6 años de repente veamos que no, mira, es que igual es que soy menos lista que ellos. No puede ser. Es la fuerza que se ejerce, en este caso, la presión que se ejerce es muy grande. Ha habido muchos acuerdos en televisión, en medios audiovisuales, cuando ha habido cambios de gobierno. Nada, no sirven para nada, porque sí, hay que intentar que no haya desigualdades, que no empujes a los niños, a las niñas a un lado. Mentira. Si tú estás poniendo en prime time, estás poniendo, por ejemplo, unos productos culturales basura en los que el valor, ya no voy a decir que sea la literatura, que no lo es, pero hombre, ya voy a decir que es hasta la dignidad de las mujeres la que está en cuestión. Entonces, si sigues pensando que sigues educando la sociedad, la tribu, por así decirlo, ¿no? Sigue prefiriendo educar niñas para la supervivencia de la especie, pues hombre,
queda como muy, muy duro decirlo y como muy simple, pero algo de esto hay, Sí, sí, algo de esto hay, sí. porque hay muchas cosas que no cambian. Y Nieves, ¿tienes algunos consejos desde tu punto de vista como experta en literatura de mujeres, algunos consejos para las mujeres que están ahora escribiendo y que si realmente, bueno, tiene esa falta de confianza, una especie de miedo, a veces que roza un poco también la vergüenza, ¿no? Por todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Tienes un par de consejos que les dirías tú desde el otro lado? Cuando no se tiene el contacto suficiente para poder salir adelante, igual es un poco pretencioso por mi parte, pero yo creo que quien tiene el deseo de escribir tiene y puede escribir, tiene que escribir. Tiene Mm, que, o sea, dejar ahí un deseo tan importante como es el de crear, tiene que generarte mucho. Aparte de mucho dolor, mucha infelicidad, yo creo que no tiene que ser bueno ni para la salud. Y nos priva a las mujeres y a los hombres, a todo el mundo, pues de poder disfrutar con ello. Así que yo desde aquí animo, evidentemente, a que nadie se deje apabullar por ya, eso. ya, Y hay muchas mujeres, hay también hombres que están, yo creo que aprendiendo a disfrutar también de lo que no solamente es su ombligo, sí, de la misma manera que hubo muchos hombres que aprendieron a disfrutar cuando empezaron a cambiar los pañales a sus bebés y a vivirlo no como una colaboración puntual, sino como algo que le era propio de su vida, por su propia paternidad. Y en este sentido, la parte cultural la tenemos pendiente, pero no hay que dejarla caer. Quienes estamos en el ámbito académico hay que seguir con esto a muerte, porque esto es querer explicar la historia, ya, no estamos en otra pelea más que en esa. Y dar a conocer obras que son interesantísimas, que si no se leen, y sobre todo en el ámbito de la escritura, yo creo que es una de las grandes aportaciones, no puedes entender ya, lo que te pasa ya, alrededor. Sé que necesitamos que de verdad no se desanime nadie por eso. Y si se desanima, que se ponga en contacto con escritoras, que vea lo que hayan podido hacer, que sigan la pista, pero adelante, adelante, porque vamos, no creo que todos los hombres cuando se ponen a escribir están dotados de una grandísima seguridad. Otra cosa que el caramelo lo tengan mejor envuelto que el que les toca a ellas. sí, Pero por sí, eso hay que seguir sí, adelante, sí. hay que seguir adelante porque lo necesitamos todas. Sí, pues muchas gracias, Nieves. Ha sido súper interesante. Me ha encantado hablar y escuchar todo lo que nos has contado. Y te mando un saludo fuerte y un abrazo desde Ámsterdam para Zaragoza. Y bueno, te seguiré porque todo lo que escribes y publicas parece siempre también súper interesante. Ahora como el último artículo que tenía sobre Annie Ernaux, aunque era en Sí. francés, ahí mirando un poquito, siempre tienes tips, cosas que puedo leer o de otras escritoras y también pues para la gente que te conozca a través de internet, si te busca ya pondrá abajo un link, ¿vale? Donde te pueden encontrar. Muchísimas gracias, Pues Cristina. Bueno, me siento muy honrada de que me hayas llamado. Estoy encantada de la vida de poder estar hablando aquí desde Zaragoza contigo allí en Ámsterdam. Me gustaría estar allí para darte un beso en el brazo. Así sí, que